Vamos avanzando entonces. Ahora, lo que nos interesa es empezar a revisar epistemológicamente también la diferencia entre el relato mítico y el relato, ¿cómo decirlo? Que remite al logos, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a hacer ciertas salvedades a propósito de eso, ¿no? Eh, el relato mítico no es un conocimiento de índole científico de la realidad. Y vean que acá escogí una ilustración que es tomada directamente de un texto cuya forma es completamente la forma de un relato mítico, es el relato del Génesis, del Jardín del Edén, a donde estaban Adán y Eva, y de pronto se aparece una serpiente que tienta a Eva y que la frutica y que se la lleva a Adán, etcétera, etcétera, ¿verdad? Imagino que ustedes conocerán la historia, ¿verdad? Ya sea que sean cristianos o no. Culturalmente, digamos, nosotros que estamos en este entorno sociocultural, donde tenemos tanta influencia judeo-cristiana, es muy difícil que digamos que alguien de ustedes me diga, no, yo nunca ni siquiera he escuchado, ni siquiera sabía quién era Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, vean que epistemológicamente hablando, nosotros podemos decir el mundo de maneras distintas. ¿Qué es epistemológico? ¿Qué significa esa palabra? ¿Verdad? Epistemología es la reflexión que nosotros podemos hacer, es un ámbito de conocimiento que surge en la filosofía, mediante la cual nosotros podemos empezar a cuestionarnos cómo es que podemos generar conocimiento adecuado del mundo y cómo es que además podemos escoger criterios a partir de los cuales podemos generar seguridad en ese tipo de conocimiento, confianza en ese tipo de conocimiento, ¿verdad? En ese sentido, tendríamos que decir que una versión mítica, una versión mítica como explicación de la realidad es epistemológicamente débil. ¿Por qué? Porque los criterios mediante los cuales el relato mítico se construye no son suficientes para poder explicar, para poder agotar y abordar y agotar explicativamente el mundo a partir de causas. Quiere decir esto que en la mitología, en los relatos míticos, y también podemos incluir aquí los relatos religiosos, no hay causalidad. No, no quiere decir eso. Quiere decir que la causalidad dentro del relato mítico religioso se asume de una manera distinta, distinta de cómo se asume en la explicación, por así decirlo, científica de la realidad. En el mito hay causalidad. Por ejemplo, en el mito del canguro, o de los canguros que yo les hablé en la primera parte de la lección, podríamos ver que los canguros empezaron a andar a saltos en dos patas por causa de una decisión que tomaron en el pasado de ser cuidadosos a la hora de escapar de los seres humanos. Ahí hay causalidad, pero no es una causalidad que sea realmente explicativa del fenómeno, ¿verdad? Generalmente, en el mito, la causalidad es guiada de manera que, por así decirlo, no se corresponde con la realidad en la que nosotros vivimos. Por eso, generalmente la causalidad está guiada por dioses. Como cuando, por ejemplo, qué sé yo, Odiseo, ¿se acordarán de la Odisea? No sé si en el colegio todavía los ponen a leer la Odisea. No. Sí, bueno, En mi caso sí. Sí, ok. Sí. Bueno, pues qué dicha. Es un libro que está cargado de problemas, especialmente de índole patriarcales, ¿verdad? Pero eso no obsta para que sea un producto cultural por el que valga la pena pasar, digamos, a pesar de esos problemas. Pero bueno, me iba a hacer la referencia, yo siempre voy por las ramas. La referencia es esta. Cuando Poseidón se enoja con Odiseo, hace todo lo posible porque Odiseo nunca pueda volver a Ítaca. Y ustedes vieron las penurias por las que pasa y todo el circunloquio que tuvo que dar y todo el viaje que tuvo que hacer
para poder llegar a Ítaca después de 20 años, ¿verdad? En el mundo antiguo era, bueno, en ciertos entornos culturales, en ciertos entornos históricos, es fácil ver cómo a lo que sucede con las cosas de la realidad se les asigna una causalidad que es, por así decirlo, divina. Por eso es que, ¿cómo era fácil explicar un mar proceloso a partir de una personalidad divina que estuviera atrás? Pues por supuesto. ¿Ya? No sé si vieron noticias hoy, hay un volcán en Guatemala que en este momento está generando un problema porque está haciendo erupción. Bueno, no es una erupción así como que explosiva o algo así, pero sí hay un poco de lava que está surgiendo, está saliendo ahí. Bueno, si la explicación a la que nosotros recurriéramos fuera mítica todavía hoy, muy probablemente la gente dice, ven, el dios del volcán está bravo, está cabreado. Ya es demasiado esto, con esto del COVID, ya no puede más con el encierro el dios, ¿verdad? Entonces está tan cabreado, ¿verdad? Que su enojo se manifiesta por medio de esa erupción de lava. ¿Lo ven? Esa es una manera de explicar. Adelante. Profe, me acabo de acordar de una historia así del volcán que estaba enojado, que yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que yo veía a los Backyardigans y en un capítulo salía que estaban en una isla y los que vivían en esa isla estaban asustados porque iba a hacer erupción el volcán y era porque por dentro había, bueno, aquella bicho rosado, creo que era como Yuniqua, que estaba enojada, entonces decía que si no le traían una perla, entonces iba a hacer explotar el volcán. Bueno, vea que en muchas culturas muchas veces se llegó incluso a hacer sacrificios para tratar de apaciguar una erupción, porque si el volcán hace erupción es porque el volcán está enojado y hay que apaciguarlo. Y entonces incluso llegó un momento en que el objeto de ofrenda eran personas y particularmente mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, vean cómo ese tipo de explicaciones de la realidad hace que la gente actúe en función de ese modelo, ¿verdad? Ahora, característica de la causalidad en el mito. Bueno, no es estricta, a veces puede cancelarse. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces puede ser que algo suceda en el mito, pero de pronto no sucede más, o las cosas que siempre pasan dejan de pasar. En ese sentido, podemos esperar en el mito, no hay problema si ocurre algo que no podríamos esperar en la realidad. Vean, en relación con el relato del Génesis a propósito de Adán y Eva. Yo recuerdo, a mí estas historias me las contaban de niño. Y a mí me decían que sí, que de pronto surge una culebra que empieza a hablar con Eva. Y uno está tan metido en la historia, ¿verdad? Que a mí de niño nunca se me ocurrió decir, suave, suave, como una culebra parlanchina. ¿Y de cuándo acá? Ah, no, pero es que a uno lo que le pueden decir, no, es que la historia es así, ya, entonces sigámosle. Y otra cosa, dentro del mito, por ejemplo, el hecho así, material, de comerse una fruta, hace que los seres humanos cambien completamente su manera de pensar sobre sí mismos, descubren que están desnudos, por ejemplo, en el mito del Génesis. Y además, vean otra manera en que opera la causalidad ahí. El hecho de que los seres humanos se coman una fruta pone enojadísimo al Dios que los puso en ese jardín. Y todo ese tipo de cosas, uno dice, bueno, pues a partir de ahora tener cuidado cuando uno come frutas. No, ¿verdad? Uno dice, no, y es que eso pasa en el mito, porque en el mito así es como funciona el comerse esa fruta. Así es como funcionan las serpientes, esa serpiente en ese mito. ¿Ven? Entonces, parece ser que dentro de el arco narrativo del mito, la causalidad puede cancelarse o bien operar de manera distinta, alternativa a cómo opera en la realidad. Y no hay problemas. ¿Cuál es el problema con eso? De que si nosotros lo que queremos es conocer el mundo, tenemos que tener acceso a una causalidad que opere de manera un poco más regular. ¿Por qué? Porque si comerse una fruta hoy no trae ninguna implicación, pero mañana sí y el otro día no sabemos, entonces no podemos relacionarnos bien con el mundo.
Si la causalidad hace que hoy, por ejemplo, yo hago ejercicio y eso me ayuda a adelgazar, pero mañana yo hago ejercicio y más bien eso me hace engordar, entonces uno dice, esto no lo podemos incluir dentro de un plan de alimentación, un plan de ejercicio. ¿Por qué? Porque no hay manera de controlarlo. Entonces. Y así, entonces, nosotros tenemos que recurrir a otro tipo de explicaciones si es que de verdad queremos tener una especie de funcionamiento más adecuado en el mundo. El tiempo en el mito. El tiempo también generalmente es un presente permanente. Siempre se habla de las cosas como si siempre estuvieran ocurriendo de la misma manera. Y además, en el relato mítico, el tiempo tiende mucho a ser cíclico. Lo mismo que pasó se repite una y otra vez se repite. ¿Ya? Y como que, o también pasa que los personajes están ya tan definidos que no tienen mayor evolución. ¿Ya? Por ejemplo, en las historias sobre los dioses generalmente son como lo mismo siempre. Ya, o sea, Zeus es el desgraciado que es, ya, el mujeriego que es, el engañador que es, y como que siempre es el mismo. No hay ninguna evolución en Hércules. ¿Ya? Odiseo es siempre el hombre astuto que ciertamente pasa por penurias, pero es siempre más o menos la misma cosa. Ese contar es recursivo, siempre llega a lo mismo y siempre vuelve a lo mismo. En cambio, en la explicación epistemológicamente fuerte que es, o más robusta, que podríamos entender que es la explicación científica del mundo, ¿no? Ahí sí estamos tratando de ver regularidades, de ver tendencias, de ver que más o menos la misma ocurrencia es lo mismo en diferentes momentos y cosas por el estilo. Eso sí nos permite conocer el mundo. ¿Ya? Cuando yo voy donde una persona profesional en nutrición, ella sabe que de repente ese 1,5 kilos de chicharrones de más los viernes puede ser un problema. ¿Por qué? Porque sabe que hay una causalidad que sí se cumple. Sanchitos se come 1,5 kilos de chicharrones todos los viernes y ¿qué va a pasar? Va a ser una persona feliz, pero va a empezar a tener problemas de salud. ¿Ya? Y eventualmente esa felicidad va a ser limitada. ¿Se entiende? Dicho sea de paso, Sanchitos no come carne, es nada más un ejemplo. ¿Ya? Pero el punto es, hay ciertas maneras de conocer el mundo que nos acerca por medio de la causalidad como una herramienta explicativa que no coincide con la explicación mítica del mundo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario al respecto de esto. Todo bien. Entonces, seguimos. Veamos la acera del frente, entonces. La explicación del modelo más científico, que tiene un mayor conocimiento del mundo, tiene una característica y es que nos permite dominar el mundo, nos permite dominarlo tanto explicativa como materialmente. ¿Ya? O sea, por eso es que una de las maneras en que podemos describir a los seres humanos es que los seres humanos fuimos tan buenos adaptándonos al medio en el que vivimos, que a fuerza de adaptarnos a ese medio lo conocimos tanto que terminamos ya no tanto adaptándonos a él, sino modificándolo a nuestra medida. ¿Verdad? Y eso es curioso, porque eso solo se puede hacer si tenemos un adecuado conocimiento causal del mundo. Aquí en la imagen ustedes pueden ver el experimento de Newton en el momento en el que estaba Newton descomponiendo la luz blanca en el haz de luces que la compone. ¿Ya? No es que Newton estaba haciendo la portada del disco de Pink Floyd, por supuesto. ¿Ya? Pero acá lo que estamos viendo es tratando de lidiando con los fenómenos, ¿ya? Tratamos de explicarlos, tratamos de descomponerlos, como lo que hizo Newton con la luz. Ahora, el asunto con esto es que podemos generar una manera que es que está tan centrada en dominar explicativamente esa realidad que se puede convertir también en una manera muy fría de ver la realidad.
Por ejemplo, si ustedes ven los relatos míticos, tienen mucho en relación con su propuesta estética de la explicación del mundo. Que de eso muchas veces también la ciencia carece. La ciencia, por eso a veces a las ciencias se les dice ciencias duras. ¿Por qué? Porque son frías, de lo que se trata es de describir el mundo, de entenderlo, ¿ya? Todo lo demás puede quedar por fuera. En ese sentido, hay lo que se llama el desencantamiento del mundo, ¿ya? El mundo ya no está encantado, ya no es misterioso, ya no es, ya no es ese mundo amenazante. Es que muchas veces nosotros, muchas veces los relatos míticos tienen que ver también con la idea de apaciguar ciertos miedos. Le damos un rostro al miedo, un rostro que podamos explicar como para olvidarnos de él, ¿verdad? Eso es lindísimo también. Y aún así eso no niega nuestra historia. Vamos a ver, les pregunto, ¿a ustedes nunca les ha tocado ir a guardar ese chunche en el cuarto oscuro donde no hay luz o cosas por el estilo? ¿A que sí? ¿Ah? Y uno va y ya uno grandecito, muy valiente, ¿verdad? Uno va y pone lo que tiene que ir a guardar en el cuarto oscuro que no tiene luz y uno lo pone ahí y uno le da la espalda a esa oscuridad y uno, díganme si no, es aquí en la nuca, así, por donde está el cuello de la camiseta, ¿ya? Ahí lo siente uno, siente ese miedo, me va a decir que no. Dígame, Milena. O como cuando a uno le toca bañarse sin luz y con agua fría. Eso a mucha gente la amedrenta, sí, también, claro. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos ciertas reacciones que son respuestas que se han fijado ahí durante muchísimo tiempo en nuestro tipo de ser que somos, en nuestra especie, ¿ya? Pero el mundo cada vez está menos encantado. No sé si donde ustedes viven todavía se va mucho la luz, ¿ya? Pero hay dos cosas que yo disfruto mucho de cuando se va la luz de noche. La primera es que nosotros en nuestra forma de vivir tenemos serios problemas de contaminación lumínica y sónica, ¿ya? Y aun cuando uno no es consciente de eso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se va la luz, una de las cosas que uno nota es que hay un montón de bulla residual, de bulla, el entorno de ruido, uno no lo nota, pero uno siempre vive como en un zumbido. ¿Cuándo nota uno eso? Cuando se va la luz. Porque ya las cosas dejan de vivir a la refri, por ejemplo, especialmente si es una refri vieja, ¿verdad? Pero la otra cosa que me gusta también es cuando uno empieza a poner candelas, porque la luz de candela es una luz viva, distinta a la luz eléctrica, que es completamente estable. La luz de la candela es como se mueve, ya, y como hace que las sombras se proyecten de manera diferente, mete en un entorno la casa, el entorno es más extraño, es más, esa misma sensación no la genera uno con un foco, pero con candela sí. Láscaris, y ahí es esa cita que tengo ahí debajo de la imagen de Newton. Láscaris decía que cuando pusieron la electricidad en Costa Rica desaparecieron los fantasmas, ¿ya? Ahí hay un problema con esa cita. Debería terminar en fantasmas. Luego la arreglo para subirla a internet. Sí, cuando llega la luz eléctrica se acaban los fantasmas. ¿Por qué? Ya la gente empieza a dejar de tener apariciones. Tania dice que no concuerda, todavía siguen los fantasmas después de la electricidad. Bueno, siendo justos con Láscaris lo que dice es que con la electricidad los fantasmas empezaron a desaparecer. El punto es, cuando uno está en una casa iluminada con velas, en un entorno donde fuera de la casa no hay luz y todo esto, es más fácil empezar a ver cosas. Eso es lo que estaba diciendo Láscaris. ¿Verdad? Profe, sí, pero a mí, digámosle, en lo personal, yo no sé por qué siento yo que es mucho peor. A mí me daban miedo
No, bueno, no me da más miedo, sino como que me da más temor la linterna o el foco, como le dicen, a la luz de la vela. Yo prefiero la luz de la vela porque la luz de la vela enfoca a todo. En Ah, cambio, la luz de la linterna enfoca solo a donde usted la dirige. ujú. Entonces es como, no, usted no ve que está detrás suyo. Ya, ya, ya. Bueno, eso puede ser también un... Bueno, ahora me da el miedo cuando me alumbre con un foco el camino, ¿ya? Pero es una posibilidad. Ahora, el punto es, ahora sí, siguiendo con la analogía, ¿ya? Esta iluminación que nosotros tratamos de meterle al mundo es explicativa también. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el mundo uno lo explica, se desencanta. ¿Y eso qué quiere decir? Pierde esa característica de ominoso, de misterioso que tiene el mundo. Hay un autor que nosotros no vamos a ver en el curso porque es un autor que es muy demandante, digamos, es como en la carrera de filosofía, es un autor como para estudiantes avanzados, entonces para generales no nos sirve. Pero hay una frase que tiene este autor, es de apellido Hegel, es súper conocido, este, que él dice que con la modernidad, que en la modernidad es donde empezamos a generar todo lo que es el conocimiento científico y el método científico, él dice que en la modernidad, que se genera todo este proceso de ilustración, él dice que en la modernidad convertimos al bosque sagrado en leña. Porque esos bosques de antes que sirvieron de inspiración para tantas historias, ahorita se me ocurren, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, ¿ya? No sé si ustedes los conocen, no por las versiones de Disney, esas versiones edulcoradas que nos hace Disney, sino los cuentos directamente de los hermanos Grimm. Son lúgubres, son terribles. Es más, yo no los recomiendo para niños. No, no es cierto. Yo tengo una nena de 4 años y le encantan los cuentos, pero a veces uno está leyendo ese cuento y uno vuelve a ver a la otra persona que está con uno y uno dice, ay mamá, este cuento yo no sé si debimos leerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre los bosques son lugares tenebrosos a donde salen lobos feroces, por ejemplo. Pero los lobos feroces de esa literatura son realmente monstruos terribles. ¿Ya? O yo no sé si ustedes leyeron a Tolkien o si son seguidores de las películas del Señor de los Anillos. Bueno, cuando uno lee sobre Fangorn, el bosque oscuro, vean, es que de verdad uno siente que de verdad es un lugar a donde uno dice, yo aquí solo no me quedaría. ¿Ya? Pero claro, eso es un relato que mete lo misterioso. No es el relato de la botánica, por ejemplo. La botánica más bien mete luz al bosque y nos permite explicar todos los fenómenos que ahí ocurren. Y el mundo a partir de eso se desencanta. O sea, deja de tener esa característica, deja de representar esa amenaza. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos ahora ante una explicación determinista del mundo. Y por una explicación determinista del mundo, lo que vamos a entender es que recurrimos a las causas para poder entender el mundo. O sea, y por ejemplo, Sanchito es ahora que dijeron que Gioconda que escribió que es del team Tania, ¿verdad? Bueno, Sanchitos es del team determinista en el sentido que a Sanchitos le gusta la noción que tenemos o que guardamos en algunas formas de explicar, en la cual tenemos la confianza de que todo puede explicarse, remitiendo a una causa que sea suficiente, ya sea científica, ya sea simbólica, pero todo puede explicarse, ¿verdad? Y que en ese sentido no hay fenómenos inexplicables, sino fenómenos inexplicados. ¿Ya? Por ejemplo, todas estas teorías de lo paranormal y de lo sobrenatural, lo que evidencian es una limitación explicativa en nuestras herramientas tal como están en este momento. Sanchitos tiene la versión y a Sanchitos simplemente es una cuestión de adscripción. Sanchitos considera de que efectivamente tenemos la capacidad de explicar las cosas y que más bien aquellas cosas sobre las cuales no tenemos respuesta son un motor para seguir investigando. ¿Ya? Eso es una explicación determinista del mundo. Ahora, vuelvo a una pregunta desde el ámbito más simbólico, general, que ustedes puedan pensar, y es a propósito de
¿cuáles son las formas generales de nuestra visión de mundo? Y por eso aquí no puse más que una referencia de un montón de cosas que pasan, digamos que en nuestro alrededor. Digamos que aquí nos estamos suscribiendo mucho a esta forma simbólica de ver el mundo, que es nuestro capitalismo tardío, contemporáneo. Por eso ahí ven todas estas cosas. Obviamente esa es una ciudad no costarricense, pero de alguna manera nosotros vamos subidos en ese tren, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa mucho, Sanchito sería feliz, ¿ya? Si de alguna manera ustedes pueden cuestionarse a propósito de cuáles son los parámetros y las líneas generales de los modelos explicativos mediante los cuales ustedes hacen una explicación de mundo, mediante los cuales ustedes tienen una visión de mundo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una visión de mundo. Aun cuando no la tengamos consciente, aun cuando no nos hayamos percatado de ello, pero siempre, siempre, siempre nosotros compartimos con otras personas nuestra visión de mundo. Ya sea religiosa, ya sea científica, ya sea de índole artístico, ya sea de índole económica, no importa, ¿no? Siempre vamos a estar dentro de una visión de mundo. ¿Por qué yo les quiero hacer que ustedes se pregunten por estas visiones de mundo? Bueno, porque si no se hace consciente, la visión de mundo es heterónoma y por lo tanto impuesta. O sea, vamos a ver, a propósito de las formas de ver el mundo, una que me es muy fácil, que me sirve mucho como ejemplo, es la forma del mundo, la forma simbólica de ver el mundo, que es, por ejemplo, la religión. Uno generalmente cuando llega al mundo, llega a una familia, a un entorno, a donde hay ya una versión a propósito de la explicación religiosa. Ya sea que uno se críe en un entorno de creyentes, en un entorno donde haya creyentes y no creyentes, o en un entorno donde no haya creyentes. Eso de alguna manera condiciona nuestra visión del mundo. Lo que yo quiero que ustedes traten de hacer, el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan, es que ustedes se cuestionen esas visiones de mundo que ustedes comparten, que de alguna manera no dependen de ustedes, que se pregunten por ellas. ¿Por qué suscribo yo, digamos, la religión de mis padres, o por qué no suscribo ninguna religión? ¿Por qué por el hecho de que mis padres no tienen religión yo no la tengo? Porque también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, no sé, de gustos, de preferencias, todo eso puede cuestionarse y es importantísimo que ustedes lo hagan, incluso también con lo que van aprendiendo en sus respectivas carreras. En cada curso que ustedes puedan matricular, esto es algo que tienen que preguntarse. Por ejemplo, con esta misma clase, ustedes deberían preguntarse, bueno, ¿cuál es la visión general explicativa que Sanchito se está presentando? ¿Y qué de eso podría suscribir? ¿Con qué de eso yo no podría estar de acuerdo? ¿Y por qué razones? Y buscar esos criterios de la propia visión del mundo. Eso es, ustedes, se los pongo así, uno nunca deja de terminar de darse cuenta de lo importante que es hacerse esas preguntas. Se los prometo. Mito y logos. Ya con esto vamos empezando a cerrar la clase. El logos, ¿qué es el logos? El logos es otra manera de decir discurso en griego antiguo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que mitos es un relato que se cuenta, como se cuenta una leyenda, como se cuenta un cuento? El logos también es un relato. La diferencia es que el logos es un relato explicativo, como cuando uno hace un tratado sobre algo. De hecho, las palabras que en nuestro idioma terminan en logía, ¿ya? Como epistemología, como biología, ¿ya? Arqueología, tienen esta misma raíz, esta misma palabra, logos, ¿verdad? En ese sentido, es un relato que significa palabra, discurso, tratado, orden, razón, ¿verdad? Por eso es que el logos como una explicación, como un relato que trata de explicar el mundo, siempre está tratando de llegar a las últimas consecuencias de su explicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el logos llega a un punto último,
siempre dice, bueno, este va a ser el punto último de la explicación, a menos que surja otro más. El logos siempre está abierto a la posibilidad de quebrantar esos límites para poder remontarse más. ¿Ya? Por ejemplo, con lo que veíamos de Stephen Hawking la clase pasada, si nuestra última explicación del universo es el Big Bang, ¿ya? Nosotros siempre vamos a estar abiertos a que más allá del Big Bang de pronto podemos hacer explicaciones, que ya las hay. ¿Ya? Pero el punto es, siempre trata de ir más allá. Y por eso es que este es un modelo epistemológicamente fuerte, porque tiene esa propensión a seguir explicando y a siempre tratar de buscar una explicación mejor, más adecuada, más eficiente, más potente. Por su parte, en relación con el logos, tendríamos que decir que el logos que se relaciona con la ciencia, a la ciencia no le interesa darle un sentido al mundo, porque el sentido del mundo no depende del conocimiento que tengamos del mundo, depende de otros tipos de parámetros, ¿verdad? Por eso es que darle un sentido al mundo le puede a uno explicar el mundo, pero no le permite a uno realmente conocerlo, ¿ya? Siempre pongo este ejemplo, yo no sé, Jacob, si ya también lo puse en metafísica, así que si ya lo escuchaste, me seguís disculpando, por favor. En ese sentido, por ejemplo, no es lo mismo ver un atardecer de estos anaranjados que a veces hay en estos días del año, ¿verdad? No es lo mismo explicarlo como un fenómeno bello que como un fenómeno atmosférico. No es lo mismo, ¿ya? Cuando ustedes se valen, digamos, de ver ese celaje como algo bello, ustedes tienen un acercamiento más bonito, digamos, en el sentido estético, ¿ya? Si se quiere hasta romántico, puede ser, por cursi que suene, ¿ya? En ese sentido, la explicación atmosférica del atardecer no es romántica, ni pretende serlo, ni puede pretender serlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus pretensiones son otras. En ese sentido, la parte, digamos, de la belleza del fenómeno, ¿ya? Le puede dar sentido al mundo, o sea, en el sentido de que uno puede ver eso como un fenómeno bello, aun cuando no lo explique, como simplemente que lo que está pasando ahí es que la luz entra de una manera más oblicua porque el sol ya está en un ángulo determinado que hace que la luz tenga que viajar más distancia y que por eso es que se da el fenómeno y cosas por el estilo. Por eso es que decimos que cualquier explicación del mundo que tenga que ver con el sentido del mundo es epistemológicamente débil, mientras que las otras son explicación un poco más fuerte. Bien, por último, nada más quería recordarles, bueno, está en el programa y ya subí el texto a internet, a mediación virtual. Para la próxima semana vamos a leer el capítulo 2 del texto de Ciencia y Filosofía en la Antigüedad del profesor Benjamin Farrington. Entonces, para que lo revisen, voy a subir también las guías, voy a subir las guías con las instrucciones, como para que ustedes las tengan a mano, para que la puedan responder durante la semana y que la próxima semana entonces podamos interactuar ustedes conmigo en la clase. Dejo de grabar en este momento